Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos escuchen, vean. Nuestro tema es elementos para el diseño de operaciones unitarias en una planta tratadora de aguas residuales. Nuestro equipo está conformado por Alejandro Cruz Marixa, Canales Pérez Henry Dalton, García Cervantes Luis Ángel, Márquez Rodríguez Ángel de Jesús, Ramos del Ángel Lucero Mairani, Sánchez Soto Nélida Lisbeth y su servidor Aranarán Axel Rodrigo. Como ya sabemos, las diversas actividades como lo son agrícolas, ganaderas, industriales y recreacionales del ser humano han traído como consecuencia la contaminación de las aguas superficiales con sustancias químicas y microbiológicas, como por ejemplo en las actividades agrícolas la contaminación por pesticidas que entran en contacto con el suelo y por medio de filtración se contaminan los mantos acuíferos. También las ganaderas, como son residuos orgánicos como heces fecales de las vacas, de las industriales, en el proceso de creación de sus productos y recreacionales de nosotros, los propios humanos, como lo son el tratamiento para lavar los trastes que se utilizan con cloro o jabón y esto puede ser contaminado. Para solucionar o tratar de solucionar este problema es necesario someter el agua a una serie de operaciones o procesos unitarios para tratar de que esto vuelva a la calidad que tenía antes y que no dañe la salud humana, al fin de purificarla o potabilizarla. A continuación le vamos a presentar los elementos esenciales de las operaciones unitarias para el diseño de una planta tratadora de aguas residuales que tiene como finalidad la eliminación o reducción de la contaminación de las características no deseables del agua, así que sean naturales o abastecimiento de problemas de proceso residuales. También es importante recalcar que las operaciones unitarias son como tamizado, sedimentación, homogeneización, neutralización y tratamientos físicos y químicos. En tipos de proceso tenemos los biológicos, los físicos y los químicos. Por ejemplo, en los físicos son todos aquellos como sedimentación, el proceso de cribado y todos aquellos que son partículas sólidas. Después tenemos procesos químicos que podrían ser el tratamiento que incluye la neutralización, la desinfección, la precipitación de fosfatos, la eliminación de nitrógeno. También, por ejemplo, tenemos los biológicos, que son la eliminación de materia orgánica, de carbonasa orgánica del agua residual, los DBO, o el carbón orgánico total, o la demanda química de oxígeno. También pues la nitrificación, la desintrificación y la eliminación de fósforo y la estabilización de fangos. El tratamiento se divide en 4 etapas, que es el preliminar, el primario, el secundario y el terciario. Por ejemplo, en el preliminar está destinado a las aguas residuales que pueden percibir un tratamiento siguiente sin perjudicar los equipos, como lo son los lodos y todos aquellos compuestos físicos de gran tamaño que pueden perjudicar el funcionamiento de estas máquinas. El primario consiste en la remoción de sólidos suspendidos mediante sedimentación o floculación, o una neutralización de la acidez o la alcalinidad excesiva en la remoción de compuestos inorgánicos. Después tenemos el secundario, que elimina los desechos y sustancias de la sedimentación que no se eliminaron y para remover la demanda biológica de oxígeno. Como, como último tenemos el terciario, que consiste en los procesos físicos y químicos especiales con los que se consigue limpiar las aguas de contaminantes concretos como metales pesados. Las unidades de tratamiento preliminar son las rejas, el tamizado, la remoción de grasas, los desarenadores, la homogeneización. En este caso, se les va a mencionar lo que son las rejas, también conocidas como cribas. Estos son dispositivos constituidos por barras metálicas paralelas e iguales. Estas pueden ser curvas o rectas. Su finalidad es detener sólidos grandes. Las rejas por lo general están en suspensión o flotantes. Son las primeras que se utilizan en una planta de tratamiento de aguas residuales. Parámetros a considerar para el diseño de rejillas. Un procedimiento para el diseño de las rejillas es el siguiente: con el gasto del diseño, que se representa con una Q, y la velocidad mínima, que se representa como una V, se va a calcular el área libre al paso del agua, que se muestra en la siguiente fórmula,
Después se va a proponer el tirante del agua en el canal, que se representa con una H minúscula, y después se va a calcular la suma de las separaciones entre las barras, como se muestra en la fórmula. Después se va a proponer las características del emparrillado, el espesor que se vendría representando con una S mayúscula y separación entre barras con una E. De ahí se va a calcular el ancho del canal con la expresión donde B es el ancho del canal, que es igual a la suma de las separaciones entre barras entre lo que es la separación entre barras menos 1, se cierra en paréntesis y se va a multiplicar por lo que es el espesor de las barras por la separación entre barras, y así es como se representa la fórmula. Después se va a calcular el número de barras con la siguiente fórmula, que se va a multiplicar la suma de las separaciones entre barras entre la separación entre barras entre paréntesis por 1. Ahora seguimos con el tamizado. El tamizado consiste en una filtración sobre soporte delgado y sus objetivos son los mismos que se pretenden con la rejilla, es decir, la eliminación de materia de tamaños grandes que pueda interferir en los tratamientos posteriores. Estas se pueden utilizar de manera estática o rotativa, que puede ser giratoria. El agua residual se alimenta desde la parte superior y pasa a través de la pantalla donde los sólidos son retenidos. Como se muestran en las imágenes, en la parte de arriba se muestra el tamiz estático y en la parte de abajo el tamiz rotativo. Remoción de aceites y grasas. Se realiza en las trampas de grasas. Es un sistema diseñado para separar el aceite y grasas de las aguas residuales, que estos quedan atrapadas en un tanque de acero inoxidable, dejando pasar el agua clarificada, y en los coladores separan todos los restos y desechos de los sólidos en el agua que entra a la trampa. La remoción de aceites es necesaria ya que evita obstrucciones en las placas del tamiz y a la formación de grasas en el tanque de homogeneización. Las trampas de aceite y grasas, llega el agua a un interceptor de grasas en el cual separa el aceite y las grasas de los lodos y agua residual. Esto es monitoreado por personal capacitado, el cual cuenta con los modos de operación de este sistema. El desarenado son unidades que tienen como objetivo quitar o retener la arena y demás minerales que se encuentran en las aguas residuales. Esto tiene como finalidad proteger las bombas contra desgastes para evitar obstrucciones en las tuberías. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel y a continuación voy a hablar acerca de unos parámetros a considerar para el diseño de los desarenadores. Para calcular la dimensión de los desarenadores, se tiene que tener en cuenta la velocidad horizontal en metros sobre segundo, el ancho mínimo en metros, la tasa de sedimentación de la arena, la sección transversal la sección transversal máxima, la altura útil máxima, el área superficial útil y la longitud. Asimismo, en la parte de acá más o menos vamos a tener unas fórmulas que son para pues obtener algunos de los resultados que se van a ocupar, además de tener algunos resultados en la parte de la tabla de la izquierda, como lo es 0.1, 0.2, entre otras cosas. En la parte de abajo tenemos un esquema de un desalenador para una planta, y en base de estas cosas en base de estos datos de aquí arriba, se tiene que tener en cuenta que estos datos de diseño nos pueden ayudar a mejorar la optimización de nuestro desalenador. Ahora vamos a hablar un poco de los tanques de homogenización. Los tanques de homogenización sirven para el balanceo de caudales en una etapa previa o una instalación anterior al tratamiento. Esto con el objetivo de mezclarla, almacenarla y hacer que la calidad del agua y el modo de la cantidad no varíen conforme a otros entrantes. Los objetivos del tanque de homogenización son minimizar y controlar las fluctuaciones del caudal, características variables del agua y de las aguas residuales,
Minimizan el choque de la carga y evitan la influencia del tratamiento biológico. Minimizan las variaciones y la temperatura y el pH. Más que nada, los tanques de homogenización, como su nombre lo dice, tienen el propósito de igualar las cargas que van llegando. Estas se almacenan en uno o varios tanques y estos tanques tienen el propósito de igualar características, tanto de los primeros como de los segundos. Y además de esto, se tiene que brindan flujos continuos a los sistemas de tratamiento. Esto se puede decir que minimizan variaciones y minimizan estándares. Más que nada, un tanque de homogeneización es un tanque de estandarización, porque este mide estándares iguales para todos los flujos que van entrando, para que no haya variables a la hora de aplicar algún tratamiento u otro, y esto minimiza variaciones a la hora de obtener un resultado después de su tratamiento. A continuación tenemos una foto de un tanque de homogeneización, como está aquí abajo. La materia que está arriba es el agua residual o algunos contaminantes que se encuentran dentro de esta agua residual. Y después tenemos el tratamiento primario. Los tratamientos primarios más que nada consisten en recibir las aguas, remover sólidos suspendidos a través de dos métodos, que es sedimentación, floculación y neutralizar la acidez o alcalinidad excesiva en la remoción de los compuestos orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? El tratamiento primario, además de retirar sólidos suspendidos, tiene la característica de que neutraliza acidez o pH. En este caso, si nosotros neutralizamos acidez o alcalinidad, significa que ajustamos el pH. El pH es muy importante para los procesos que siguen de floculación y de coagulación, porque si no ajustamos de manera muy, muy específica el pH de las aguas residuales, algunos procesos no funcionan, como por ejemplo lo es el caso de la coagulación. Si tú agregas sulfato de aluminio en sólido y tú no tienes un pH correcto, no va a servir, porque se necesitan un pH entre 6 y 8, 6 y 7 para poder funcionar de manera correcta y remover los contaminantes que se encuentran dentro de esa agua. Algunos productos para acidificar pueden ser el gas carbónico, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Muchas gracias por haberme escuchado y los dejo con mis compañeros. Coagulación. La coagulación es un proceso de destabilización química de las partículas coloidales. Esto se produce para la neutralización de las fuerzas que nos mantienen separados por medio de la adicción de los coagulantes químicos y aplicación de energías de mezclado. Los siguientes principales coagulantes pueden ser sulfato de aluminio, aluminio de sodio, cloruro de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso y polielectrolitos. Es necesario tener en cuenta los siguientes factores para la finalidad del proceso de coagulación, que pueden ser pH, turbidez, sales disueltas, temperatura del agua, tipos de coagulantes utilizados y condiciones de mezcla. También tenemos en cuenta lo que es el sistema de aplicación de los coagulantes. Los mezcladores rápidos, estos equipos pueden ser usados para la realización de mezclas rápidas para los coagulantes del agua. Pueden ser mecánicos o hidráulicos. La floculación, este proceso sigue después de la coagulación. En este consiste en la agitación de la masa coagulada, que sirve para permitir el crecimiento y la aglomeración de los flóculos recientes formados, con la finalidad de aumentar el tamaño, y esto hará que se sedimente con mayor facilidad. Sucede que los flóculos formados por la aglomeración de varios coloides no es lo suficientemente grande para sedimentar con rapidez. Así que este elemento de un floculante es necesario que para reunir esta forma de red, formando un puente de superficie o enlazado de partículas individuales en aglomerados. Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares muy elevados, moléculas orgánicas solubles en agua formadas por bloques denominados monómeros repetidos en cadenas largas. Los parámetros a considerar para el diseño de floculantes pueden ser el gradiente de velocidad, que debe variar de forma uniforme decreciente,
desde que la masa de agua ingresa a la unidad hasta que sale. También lo puede ser el tiempo de retención, que puede variar de 10 a 30 minutos, dependiendo del tipo de unidad y de la calidad de temperatura del agua. También puede ser la agitación, que debe de ser moderada con paletas de velocidad. Durante la sedimentación se produce la separación de los sólidos por gravedad. Esto se basa en la diferencia que existe entre los pesos específicos del líquido y la fase continua, y también tenemos las partículas que constituyen la fase discreta. Para que se produzca la separación entre el líquido y los sólidos pueden seguirse dos caminos. Todas aquellas partículas que tienen un peso específico mayor que el agua sedimentada y las otras que su peso específico es menor al agua sedimentada. Esto quiere decir que toda partícula que su peso sea mayor al agua sedimentada se van a ir al fondo del tanque. Y las otras partículas que su peso es muchísimo menor al agua sedimentada se van a encontrar flotando en el área superior, o incluso van a producir esa separación para que así se creen los sólidos, los lodos y tengan otra salida, y por el otro se encontrará la salida del tanque del agua para que vaya al siguiente proceso. La sedimentación floculenta, o también llamada sedimentación de partículas aglomeradas, se presenta cuando la velocidad del asentamiento de la partícula aumenta en medida descendente hacia el fondo del tanque. En esta diapositiva tenemos los parámetros a considerar para el diseño de sedimentadores. En ellos podemos encontrar los parámetros, el intervalo en el que se debe de encontrar y el valor típico en el que se encuentra. En este caso tenemos el tiempo de retención en horas, la carga superficial que se mide en metros cúbicos sobre metros, el gasto medio, el gasto máximo excesivo, la carga sobre el vertidero. También hay que tener en cuenta el diseño del sedimentador, si va a ser en tamaño rectangular o circular. En este caso, si el tamaño va a ser rectangular, se debe de medir la profundidad, la longitud, el ancho y la velocidad de la rastra. Todos estos parámetros se miden en metros y también tienen sus intervalos, que es de qué tanto a qué tanto debe de medir, y el valor típico de lo que miden. También se encuentra el tanque circular. En el tanque circular se debe de medir la profundidad, el diámetro que tiene el tanque, la pendiente de fondo y la velocidad de la rastra. Igual en todos tenemos el intervalo y el valor típico. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de un sedimentador de placa inclinada. Como vemos en la figura, tiene las rayitas así, que es por donde van a pasar las partículas, las partículas pesadas. En este caso se convertirían en lodos. El agua se introduce en el proceso y se va a dar a cabo la separación. En ella podemos encontrar dos salidas, ya sea la salida de lodos, que van a ser de todas las partículas sólidas pesadas, y del otro lado tenemos la salida del agua residual, que va para el siguiente tratamiento. En el proceso de flotación es un proceso de clarificación primaria. Este consiste en la separación de las partículas presentes del agua cruda, el agua coagulada y las floculadas, mediante el uso de sales de aluminio, de hierro y de polímeros. Consiste en la separación entre partículas, ya sean líquidas, sólidas o que se encuentren en fase líquida, y esto se consigue gracias a que vamos a agregar aire al tanque. En este caso, al agregar oxígeno, se crean las burbujas, las cuales se adhieren a la partícula y estas ascienden a la superficie, siempre y cuando la densidad sea mayor a la del líquido. Cuando dicha densidad era de menor peso a las del líquido, se facilita más la operación. En este proceso tenemos dos tipos de flotación.
es la flotación natural y la flotación por medio de aire. La flotación natural se da sin la necesidad de agregarle aire al líquido, igual que el mismo contiene aceites, grasas que flotan más rápidamente. En ellos podemos ver la separación. Si ponemos una cantidad de agua y aceite, veremos que la densidad del aceite hará que el aceite se encuentre en la superficie, o sea que se encuentre en la parte de arriba, dando paso a que el agua se encuentre en la parte de abajo. La flotación por medio de aire, se refiere a que la flotación por aire disuelto se basa en el proceso físico-químico que se da al separar las partículas líquidas mediante la adición de las burbujas de aire. Esto quiere decir que, pues, al agregar oxígeno, las partículas van a generarse en burbujas y así van a ser más fácil que sea su separación. A continuación, mi tema a presentar son acerca de los parámetros a considerar para el diseño de los flotadores. El primer punto que quiero decir es la velocidad ascensional o la carga superficial, que es el caudal del fluido dividido por la superficie del flotador. O sea, son los parámetros a considerar cuando se diseñe un flotador. La concentración de sólidos, la cantidad de aire a usar y, a diferencia del decantador, las características floculantes naturales, ya que en la separación de los sólidos suspendidos en el agua bruta depende sobre todo de la tensión superficial de la microburbuja y de su capacidad ascensional. Okay. ¿Qué es la filtración? La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales presentes en una suspensión acuosa que ocurre a través de un medio poroso. En general, la filtración es la operación final de clarificación que se realiza en una planta de tratamiento de agua residual y, por consiguiente, es la responsable principal de la producción de agua de calidad coincidente con los estándares. Ok, ¿qué es la filtración? Es la remoción de partículas suspendidas y coloidales, es decir, se podría decir que no sé si sea la última o una antepenúltima de la etapa de la filtración, o sea, de la potabilización, del tratamiento del agua residual, que es la responsable de que se produzca un agua de calidad y que sea consciente con los estándares adecuados. Okay. También les voy a explicar acerca de los parámetros a considerar para el diseño de filtros. El filtro es para el agua. Okay. Tipo y características de alimentación del sistema de distribución, ese es un punto. Se tiene que considerar eso para la elaboración de un filtro. El tipo de medio filtrante a utilizar, configuración del sistema de drenaje inferior, la provisión de la ventilación adecuada y la corriente de aire natural de aire forzado, y también el diseño de los depósitos de sedimentación requeridos. Y por último, pues quiero compartir con ustedes que en la conclusión, pues uno como ingeniero ambiental debe de conocer los elementos para el diseño de las operaciones unitarias en una planta potabilizadora del agua. También tenemos que tener en claro, saber y conocer los equipos especializados, los cuales se requieren con parámetros correctos y parámetros, de buen tratamiento. Por lo tanto, también en una planta de agua residual se construye con el objetivo de depurar toda la materia orgánica, reduciendo la carga contaminante, y pues va a desembocar a las redes de agua, pues para potable, por así decirlo, para ser utilizada como todos la utilizamos en nuestra vida diaria. Ok, compañeros, pues esta fue mi presentación y espero me hayan comprendido y les agradezco por escucharme. Espero me hayan entendido, maestra, y gracias. Que tengan buen día.